Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenas noches, amigos televidentes. Soy Leslie Yatas Ramírez, directora y conductora de Entérate con Leslie. Hoy, en esta semana, tenemos un bloque muy especial y un invitado también muy especial. Vamos a tratar en esta oportunidad temas relacionados a nuestro bicentenario. Faltan muy pocos meses para que el Perú cumpla 200 años de república, de fundación, y tenemos un panorama bastante complicado. Vamos a comenzar primero a hablar si somos realmente una república, cómo construimos una ciudadanía, ¿no? Cómo llegamos realmente en este contexto al bicentenario. Pero para eso vamos a conversar con un distinguido invitado, es el coronel Enrique Gargurevich. Yo me voy a permitir unos momentos en hacer esta presentación para que todas nuestras redes sociales sepan realmente la calidad profesional de nuestro invitado y la persona pues autorizada para hablar sobre el bicentenario. Vamos a ver, él es coronel del Ejército, Enrique Gargurevich, investigador, didacta, con reconocimientos en Francia, España, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia. Es autor de 6 libros que explican el proceso de la independencia del Perú y de América, y actualmente se desempeña como presidente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú. Con esta presentación yo le doy la bienvenida a nuestro set del programa Entérate con Leslie al coronel Enrique Gargurevich. Muy buenas noches, coronel, y bienvenido al programa Entérate con Leslie. Buenas noches, Leslie. Transmito a nuestros televidentes y oyentes un saludo fraterno y afectuoso del señor general de Ejército, Jorge Orlando Celis Pun, quien es el que nos autoriza siempre a poder participar en este tipo de programas tan interesantes que tocan temas de tanta actualidad, sobre todo encontrándonos próximos a conmemorar el bicentenario de la independencia del Perú. Muchísimas gracias, coronel. Para nosotros es un alto honor y un enorme placer tenerlo por primera vez en el programa, y espero que no sea la última. Y como lo dije hace unos momentos, todas las redes sociales y el país lo escucha y quiere conocer un poco más sobre nuestra independencia. Cada 28 de julio celebramos las fiestas patrias, pensamos más en los dulces criollos, ¿no? En el relajo de las fiestas patrias, sin tener 2 días de descanso, me voy a hacer un campamento, me voy de viaje, pero felices fiestas patrias, uso mi símbolo patrio, las carapelitas, la banderita, etc. Pero a eso se ha reducido realmente la celebración de nuestras fiestas patrias. El desfile militar, que realmente es lo que dignifica el aniversario, el mensaje presidencial. Pero esto no es todo lo que encierra un 28 de julio. Y más aún cuando estamos próximos a cumplir 200 años de fundación. Coronel, usted es un investigador, estudioso de la historia de nuestro país. Dígame realmente si somos una república, de coronel, en este contexto en que analizamos un país golpeado por muchas razones, con grandes brechas de desigualdad. ¿Somos una república, coronel? Bueno, voy a darte una explicación muy breve y a la vez también muy didáctica, muy práctica. Uh-huh. La república es una entelequia, o sea, es un concepto filosófico que parte de ideas, ¿no? Si nosotros vamos a las ideas, cómo se iniciaron, como una materialización del proyecto de lo que podía ser el Perú como nación, tenemos 2 partes bien definidas. Desde el momento en que nosotros dejamos de ser una nación independiente, o sea, con la llegada de las tropas o huestes españolas, entonces se declara en el Perú un estado pues de no conformismo, de no rebeldía. Esto se da a través de una serie de movimientos del tipo político, militar, conspirativo, etc. Todos esos hechos históricos evolucionan inicialmente, porque es la primera parte, lo debemos tener muy claro los peruanos,
en retornar al ideal del Incario. O sea, el Incario era el ideal filosófico, el ideal político, el ideal económico al cual querían retornar estos antiguos peruanos. Posteriormente, con la aparición de escritos tan importantes como el del sacerdote peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, o del coronel José de la Riega Agüero y Sánchez Boquete, se comienza a conformar en los peruanos la idea del Perú como una nación viable, como una nación que podía ser realizable, pero ya no para retornar al ideal inca, sino para que siguiera su destino, en cualquiera de las formas de gobierno que los peruanos eligieran. Entonces, este proceso, conjuntamente con ese cambio, esa transformación que sufren los peruanos, de ser súbditos de la corona española como la posesión más importante que tenía este reino, a pasar a ser ciudadanos, es un proceso sumamente complejo, en el cual pues hubieron diferencias, intereses personales, intereses grupales, ¿no? Intereses también de todo tipo que confluyeron, económicos, religiosos, culturales. Entonces, este proceso tan complejo que ha creado al Perú como república no está aún terminado. Nosotros aún no podemos decir que hemos terminado nuestro proceso de ser república a través de este proceso que también está inconcluso de la identidad nacional. Nosotros tenemos, en ese sentido, tomar conciencia de nuestras diferencias, porque eso es lo que no sucede en el Perú. En el Perú existen enemigos actuales de los mismos peruanos, que son la indiferencia, que son la intolerancia, que son la corrupción y sobre todo la ignorancia. Tenemos un pueblo que está preocupado por las cosas superficiales más que por las cosas profundas, por las cosas del pensamiento, de las ideas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una propuesta muy interesante que te transmito, Leslie, y a través de tu persona a todos los que nos escuchan y observan. Este bicentenario no se debe celebrar, o sea, debemos descartar esa palabra de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra idiosincrasia. Debemos conmemorar, que es una cosa totalmente diferente. La diferencia entre celebrar y conmemorar marca el inicio y la finalización a la vez de ese proceso inacabado. Tenemos que tener en cuenta que conmemorar es hacer una reflexión profunda de cómo nos está encontrando este bicentenario a todos los peruanos. Si nos encuentra unidos, si nos encuentra felices, si nos encuentra satisfechos, y eso no sucede en muchos casos, porque las personas se encuentran totalmente preocupadas, no solamente por esta crisis política, sino por la crisis de valores que estamos viviendo en estos momentos. A eso iba, coronel. A eso iba, coronel. Sí, perdóneme, coronel, a eso íbamos, porque estuve también reflexionando. Usted tiene toda la razón y yo lo voy a colocar eso incluso como titular para que podamos nosotros acercarnos más a la palabra de conmemorar nuestro bicentenario, porque lo que se quiere es llegar con profundas reflexiones como país, como sociedad, como Estado, como nación, como ciudadanía. Estamos atravesando uno de los contextos más difíciles en la historia de nuestro país, ¿no? Un contexto de salud que no lo habíamos tenido antes, un contexto en la que nos ha desnudado por completo, coronel. Ha desnudado las carencias que tenemos como Estado y las carencias que tenemos como ciudadanía. Si bien es cierto, ya esto ha agudizado lo que habíamos detectado ya hace muchos años atrás, que era una degradación de valores y de principios en nuestra sociedad. Con la pandemia hemos venido prácticamente a confirmarlo, a ratificarlo. Somos una sociedad bastante indisciplinada, no todos podemos estar dentro de la misma reflexión. Algunos pueden decir, pero yo sí he cumplido con las medidas, yo sí respeto la ley, sí, pero la percepción general que se tiene es que hacemos realmente caso omiso a las disposiciones de cumplimiento. Y eso nos ha motivado como programa poder contactarlo, porque también a la par
de que tenemos una república inconclusa, y ese es el nombre que también lleva un libro del doctor Raúl Chanamé. Me permito mostrarlo. Gracias al doctor Chanamé por habernos obsequiado su libro. Muchísimas gracias. Yo estaba leyendo toda esta semana y él nos decía en su libro de que somos una república que no hemos terminado de concluir, y usted lo acaba también de afirmar, ¿no? ¿Cómo construimos, coronel, varias cosas? Primero, cómo logramos una construcción de república, ¿no? Desde que nos fundamos, si tenemos abiertamente brechas de desigualdades, somos una sociedad que está discriminando. ¿Cómo hacemos? Hemos hablado siempre de inclusión social, ¿no? Pero es una palabra que solamente se utiliza en los discursos políticos, sociales, históricos, ¿no? Pero es una palabra que todavía no está calando en la profundidad de nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos construcción de ciudadanía? ¿Cómo terminamos esta república de constituirla si primero, si tenemos de antemano una sociedad tan desigual? Sí, a pesar de que el panorama se muestra aparentemente sombrío, yo también tengo una visión muy constructiva, muy positiva, muy optimista, en el sentido que todo se basa en la transmisión de valores. Nosotros debemos empezar con las cosas cotidianas. O sea, los peruanos tenemos un gran defecto, que es siempre nos gusta ir a lo alto, ir a lo grande, a lo totalmente inalcanzable. Pero yo creo que este cambio de la sociedad, este cambio de los ciudadanos, se va dando a través de pequeñas cosas, pequeñas muestras, ¿no? Por ejemplo, decimos que somos honestos, pero, por ejemplo, sacamos la basura, nuestras bolsas de desperdicios las sacamos a un horario no establecido, ¿no? Digamos que en un distrito es a las 8 de la noche, la sacamos temprano, la dejamos ahí tirada y la basura está todo el día. O la sacamos después. Entonces, esas cosas, y o sea, no nos interesa tampoco el bien común. O sea, lo que sucede de la vereda de mi casa es problema del Estado, es problema de las autoridades regionales o locales, y en realidad no tenemos nada que ver con eso. Por eso te decía que esos problemas son producto de la indiferencia, ¿no? De la indiferencia que sentimos hacia lo que sucede más allá de la vereda de nuestra casa, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas, como por ejemplo, tener respeto por la autoridad, ¿no? Estamos viendo que en una plaza está izándose la bandera del Perú, no nos detenemos, seguimos caminando, ¿no? Esas pequeñas cosas, en Fiestas Patrias izamos la bandera del Perú de cualquier manera, hay banderas que están de cabeza, banderas que están rotas, la colocamos como si fuera un trapo en la ventana de la casa, o sea, no con un asta como está establecido. O sea, cosas básicas cotidianas, que van a permitir que nosotros vayamos cambiando nuestros usos, costumbres, hábitos, tradiciones, y eso es labor no solamente de los maestros, porque ahora se ha dado que los padres dejan toda la educación en manos de los maestros. Los padres tenemos que ser los primeros educadores, los primeros formadores en valores de nuestros hijos. Decirle, mira, si ves a una persona pobre, tienes que darle una limosna, tienes que hacer eso. O sea, esas cosas que son básicas no se tienen que haber perdido. Y en realidad eso es lo que ha sucedido en nuestra sociedad. Se han perdido y ahora estamos asumiendo las consecuencias por darle excesiva libertad a nuestros hijos. Nuestros hijos pues están totalmente desorientados, ¿no? Para ellos sus modelos de vida, los modelos que deben seguir, son pues cantantes, son artistas, son gente que lleva una vida sumamente superficial y no se da una vida en valores. En ese sentido, debemos nosotros iniciar de esa manera, ¿no? O sea, rescatar, uno, nuestros valores, y dos, aplicarlos en la vida cotidiana. No esperar una ocasión especial como Fiestas Patrias, como Bicentenario, como Navidad, ¿no? Ocasiones, no. Diariamente debemos practicar estos valores y dar el ejemplo, sobre todo a nuestros hijos, porque nosotros no podemos decir que somos honestos cuando nuestros hijos nos están viendo que cometemos permanentemente faltas contra estos preceptos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un inicio. Por otro lado,
tiene que haber una acción de parte del gobierno de llegar a las personas. Estamos acostumbrados a la forma. Vemos la forma de las ceremonias, de los actos oficiales, de los eventos. Nos encanta el boato, nos encanta la celebración, ¿no? Y reitero esto, pero no vemos el fondo, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hacer esta celebración? ¿Para qué me voy a parar acá en esta ceremonia? ¿Qué cosa voy a decir? ¿Qué cosa voy a pensar? Si voy a un monumento histórico como el Real Felipe, donde tenemos nosotros nuestra sede, ayer hemos tenido una ceremonia hermosa que conmemora los 199 años del primer izamiento de la bandera del Perú en el Real Felipe. Entonces esos muros han retumbado de patriotismo con todas las autoridades que fueron, obviamente, salvando las medidas de bioseguridad, ¿no? Pero entonces uno tiene que pensar profundamente en el fondo de las cosas, en la esencia de las cosas, en las ideas de las cosas. No dedicarnos solamente a salvar la forma, a salvar las apariencias. Entonces, ese es también otro aspecto importantísimo que tiene que tocar el Perú, que tenemos que tocar los peruanos, sean autoridades o ciudadanos, para poder lograr que esta república pues concluya con su proceso, ¿no? Tal y conforme lo señala también el doctor Chanamé Orbe, ¿no? Que es un prestigioso... Solo para un tema de aclaración, en todo lo que lo he escuchado, es que para no generar susceptibilidades, ¿no? Cuando usted afirmó que tenían nuestros hijos están de pronto siendo muy liberales y puso el ejemplo de que querían ser cantantes o artistas y que llevan una vida superficial, bueno, aclarar un poco porque hay cantantes, hay artistas que tienen sus familias, que se abocan a sus familias independientemente del oficio que siguen, ¿no? No se vaya a confundir como que se le está discriminando o ser un artista o ser un cantante es malo, ¿no? No, lo que yo me refiero específicamente es que no está mal seguir el arte, ¿no? Mi hijo estudia ciencia de la comunicación y él es músico, ¿no? Ese no es el problema. El problema está no en la actividad que desarrolla la persona, que es libre de hacerlo. El problema está en las malas prácticas, ¿no? En las malas prácticas, o sea, en la vida desarreglada que puedan tener esos malos modelos. Ya, ahora sí cabe la precisión, porque no se vaya a malinterpretar, porque independientemente del oficio, actividad profesional que uno siga, yo soy abogada, usted es militar, historiador. El ACDAI y todos los actores, mis hijos han estudiado teatro, mis hijos... Y el arte es una forma de expresar sentimientos, es la forma también de comunicación, ¿no? Hacia la sociedad. Muchas veces las palabras no pueden terminar de decirlo todo, el arte ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. Solamente para una cuestión de aclaración fue esa precisión, me pareció entenderlo, pero bueno, valga la aclaración y no hay problema en ese punto. Sí, y vamos al otro aspecto, con relación a cómo debemos, coronel, conmemorar nuestro aniversario patrio, porque también recojo lo de usted, el tema de la superficialidad, ¿no? Utilizamos siempre las fiestas patrias, en este caso ha sido totalmente diferente por razones obvias, porque estamos atravesando un contexto de pandemia, pero cuando llega 28 de julio, 29 de julio, realmente lo vemos como vacaciones, como símbolo de descanso largo y que puedo emborracharme, irme de campamento, de viaje, aprovecho para desconectarme de la ciudad, ¿no? Y no notamos en realidad una valoración de lo que significa la conmemoración de nuestro aniversario patrio. Yo creo que así como usted dice que con pequeñas cosas, con cosas muy prácticas, debemos empezar a construir república y a construir ciudadanía, que es un poco dejar de lado estas malas prácticas, que usted lo ha dicho con claridad, malas prácticas, cómo debemos entonces prepararnos de ahora hacia el futuro, ¿no? En las próximas conmemoraciones de nuestro aniversario patrio. Yo veo mucha gente que pone sus banderas en efecto hasta con el escudo, cuando no debería colocarse la bandera con el escudo porque eso solamente es para instituciones públicas, ¿no?
pero vienen con escudos, la colocan de la manera que quieren, algunos vecinos la ponen encima de las ventanas, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad y la verdad, y eso realmente molesta, incomoda, porque dicen, bueno, pues yo puedo hacer lo que quiero, es mi casa, y no es así, porque estamos tratando un símbolo patrio, es la representación y la identidad de lo que somos como peruanos. Entonces, sí, conmemorar. Sí, nosotros tenemos unas propuestas que hemos presentado al proyecto Bicentenario, que es el organismo de la Presidencia del Consejo de Ministros que está desarrollando todas estas actividades, ¿no? Para nosotros, en primer lugar, este es un bicentenario de muchos bicentenarios. O sea, el bicentenario no es el 28 de julio del 2021 en la Plaza Mayor de Lima. Se han producido una serie de hechos históricos, iniciando desde el 5 de abril del 2019, en que para nosotros inició el bicentenario en Supe. Ahí se dio el primer grito de libertad, históricamente hablando, con la figura de un gran prohombre, que debe ser uno de los padres de la patria, general Juan Francisco de Vidal y Lahoz, que es el primer soldado del Perú. Entonces, en ese sentido, estos bicentenarios, muchos bicentenarios deben congregar a todos los peruanos, o sea, no centralizar la conmemoración en Lima, en Ayacucho, en Arequipa, no, tienen que estar representados los distritos, los pueblos, las ciudades, porque ahí también se dieron hechos históricos, ¿no? En Palpa, en Nazca, en Changuillo, en Supe, ¿no? En lugares que pueden de repente no dar ninguna mención para ningún peruano y no estar de repente en el mapa diario de un peruano común y corriente, pero ahí se desarrollaron hechos históricos importantísimos para nuestra identidad nacional. Entonces, para nosotros es un bicentenario, muchos bicentenarios. En segundo lugar, la historia es la guía maestra de este bicentenario. Porque si nosotros no sabemos de dónde provenimos, no sabemos que nuestros antecesores fueron los protagonistas principales, hombres y mujeres, de este proceso que se llama independencia, entonces, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos, ¿no? Porque se dieron en el siglo pasado y a inicio de este siglo tesis cerradas que decían que vinieron los argentinos, vinieron los chilenos, vinieron los gran colombianos y nos libertaron y nosotros no hicimos absolutamente nada y nosotros estábamos mirando a ver qué sucedía. Y eso no es tanto así, ¿no? O sea, los peruanos, para nosotros, y es el tercer punto que abordo, fuimos protagonistas, no solamente dando nuestro peculio, dando las ideas, como Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, sino dando nuestra sangre en las batallas. ¿Sí? Muchos peruanos murieron en esas batallas como Junín, Ayacucho, ahora esta última batalla en Chachapoyas y Surco, que es tan importante. Entonces, en ese sentido, la historia nos tiene que indicar qué es lo que sucedió, y si sabemos qué sucedió con anterioridad, qué legado nos dejaron nuestros antepasados, vamos a saber hacia dónde tenemos que ir y también qué mensaje dejar a las generaciones futuras. Porque nosotros en estos momentos somos protagonistas del Bicentenario. Ya no vamos a estar en otro Bicentenario. 50 años más ya no vamos a estar en este mundo. Entonces tenemos que dejarle un legado adecuado a las generaciones futuras. A la siguiente generación que nos va a decir, mi generación conmemoró el Bicentenario de esta manera. De esta manera. La conmemoró haciendo una reflexión profunda, con ceremonias, con conferencias, con difusión de conocimientos, con exaltación de valores patrióticos, no de una manera así superflua, de una manera vana, de una manera totalmente fugaz, ¿no? Entonces ese es el compromiso que tenemos, Coronel, todos los que estamos inmersos en este Bicentenario, Leslie. Coronel, en dos preguntas finales para cerrar la entrevista y no quitarle mucho su tiempo. Dos preguntas. La primera, yo creo, escuchándolo, se me ocurre plantearle, ya que usted está muy involucrado en el tema, yo creo que todavía no vemos, debe ser por el tema de la pandemia que ha retrasado muchas cosas de pronto, yo creo que sería importante que se trabaje intensamente con los gobiernos locales y los gobiernos regionales en lo que respecta a la utilización de los símbolos patrios, porque en realidad no hay mejor forma que los mismos gobiernos locales que puedan concientizar en su población distrital, ¿no?, a sus vecinos, vecinas, cómo realmente utilizar
nuestra bandera nacional, ¿no? En los días que corresponde colocarlas, a concientizar también el tema del amor a la patria. Y es algo que yo siempre lo he sostenido, coronel, cuando, si bien es cierto, hoy día no tratamos nada de temas políticos, pero uno de los factores, ¿no? De los factores principales que ha hecho que nosotros como país tengamos una crisis de representación nacional, política, es justamente porque quienes nos han representado no tienen amor a la patria, no, no aman a su país, ¿no? Entonces, para representar al país hay que amarlo, hay que conocerlo y hay que realmente recorrerlo, ¿no? Porque el representante es ese, se elige para justamente asumir, abrigar, ¿no? Los intereses de todos. Esta pandemia también ha mostrado qué poco concepto se tiene del bien común. Usted habló del bien común, ¿no? Del bienestar general de todos los peruanos y peruanas. Lamentablemente, coronel, eso no se expresa, eso no se ha visto. Y la pandemia ha demostrado también cómo anteriores gobiernos, quinquenios que nos han representado, qué han hecho por nosotros, los peruanos y las peruanas, qué concepto tienen del bien común, ¿no? Entonces, hay un colapso de muchas cosas, ¿no? No solo de los valores, sino de los principales conceptos que arraiga lo que es la gobernabilidad en nuestro país. Entonces, yo quisiera a través suyo que esta participación de gobiernos locales, regionales, se dé con mayor intensificación en lo que respecta a la conciencia y respeto de los símbolos de nuestra patria, de cómo utilizar nuestra bandera, porque usted lo ha dicho, no es cualquier cosa, es nuestra representación. Eso es por un lado, y dos, coronel, ¿cómo observa usted la ciudadanía que hoy tenemos en el Perú? Bueno, Leslie, mira, tenía yo un tema preparado que pensaba dejarlo para el final, que justo ha caído, como se dice, como anillo al dedo. Nosotros tenemos una idea muy especial que le hemos materializado ya hace 2 años. En todos los países de Sudamérica que han conmemorado bicentenarios, esto se hacía a través de las autoridades, sea nacional, regional o local, que desarrollaban las conmemoraciones. Acá en el Perú se ha dado un fenómeno muy importante, que es a la inversa. O sea, los ciudadanos se han organizado en comités patriotas. Entonces tenemos, a través de la acción que ha desarrollado desde el 28 de junio del 2018 el Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, que me honro en presidir, hemos organizado ya más de 50 comités a todo lo largo y lo ancho del Perú, y también con filiales en Argentina, en Alemania, en España, en Italia y en Estados Unidos. Entonces, esto nos lleva a una conclusión muy importante. Los ciudadanos que tienen valores tienen que estar representados. Y si en ese momento, por las circunstancias en que vivimos, no se puede desarrollar esto, no van a esperar a que las autoridades le estén diciendo lo que tienen que hacer. Tienen que agruparse y desarrollar actividades, obviamente, en articulación y en armonía con las autoridades. Entonces, este proceso a la inversa es un proceso muy innovador que hemos hecho en el Perú, que lo reconocen argentinos, chilenos, colombianos, etcétera. Es muy importante, porque estos comités patriotas están desarrollando valores patrios, ¿no? Tal y conforme hemos conversado a lo largo de la entrevista, estos ciudadanos de bien se sienten representados porque, como te decía, si hay una efeméride que conmemorar en Paita, hay un comité de Paita que está desarrollando acciones, ¿no? Entonces, ellos son los que coordinan, articulan con las autoridades a nivel local, regional, y se desarrollan estos eventos en el fortalecimiento institucional y también en la parte académica, que es tan importante para difundir los conocimientos que requiere nuestra ciudadanía. Entonces, con este pequeño proyecto que hemos tenido nosotros, ya tenemos más de 1000 patriotas que han sido distinguidos, que están trabajando por este bicentenario. Este proyecto ha sido reconocido por el Proyecto Especial Bicentenario. Se han dado cuenta que se está desarrollando acciones, se han publicado libros, tenemos hasta el momento ya publicados muchos libros,
se desarrollan eventos internacionales, también pedimos la presencia de historiadores argentinos, chilenos por ahora, posteriormente historiadores colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Entonces están confluyendo una serie de ideas, y las ideas, como nos dijo el general José del Carmen Marín Arista, se tienen que imponer, que exponer. Las ideas no se imponen, las ideas debemos exponerlas clara y precisamente. Entonces, esta idea del bicentenario, si bien es cierto, proviene de un proceso confuso, como hablábamos al inicio de la conferencia, tiene que consolidarse a través de los valores, a través de la historia, tiene que consolidarse en el cambio de actitud, porque de nada sirve que un peruano reciba conocimientos importantes, concretos y reales si no cambia su actitud. O sea, para eso sirve la historia, para que el peruano cambie de actitud. Ese es el fin ulterior, el fin último en que debemos que llegar, pero no lo podemos hacer solos. O sea, una autoridad no va a poder desarrollar su labor si no tiene la presencia y el concurso de ciudadanos. Ese es lo maravilloso, lo mágico de este programa que hemos innovado hace exactamente 2 años, y que nos está yendo muy bien. Se han incorporado peruanos en el exterior, como te decía, de esos países que acabo de mencionar, que sienten un afecto especial por el Perú, por estar lejos, pero también los de lugares alejados, ¿no? Como por ejemplo nuestro comité que tenemos en la Amazonía, que son indígenas, que han decidido mantener sus tradiciones, pero a la vez también ser patriotas, porque son parte integrante de nuestra idiosincrasia pluricultural y multilingüe también, ¿no? Tenemos que aceptar eso de esa manera. Tiene que ser. Yo me voy a integrar, yo me voy a integrar al Comité Patriótico, porque en realidad usted tiene toda la razón. Debe partir de nosotros mismos el querer reivindicar, ¿no?, actitudes, gestos, comportamientos, y somos nosotros lo que hemos fallado, no son las personas las que hemos fallado. Entonces, si esta es la oportunidad que se nos brinda para poder rectificar una conducta, pues bienvenida sea, ¿no? Esta idea la vamos a desarrollar en toda esta semana. Yo le tomo esa palabra y mi compromiso público de apoyar en esto. Finalmente, coronel, sí, lo que quería también dejar sentado es que cuesta mucho encaminarse, cuesta mucho regresar al camino correcto, ¿no? Muchas personas se molestan cuando se les llama la atención, cuando se les llama al orden, ¿no? Cuando les decimos no puedes hacer reunión, está prohibido en un estado de emergencia, no puedes generar ruidos molestos, porque tienes que darte cuenta que hay personas alrededor que también tienen derechos. Tenemos también el derecho de vivir en una sociedad tranquila, en una sociedad de paz, ¿no es cierto? Se molestan, insultan, agreden, ¿no?, y hostigan en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, trabajo muy coordinadamente con las autoridades de mi distrito, justamente porque estamos llevando concientización, o sea, digamos, procuro, ¿no?, a título personal y con otros vecinos, porque el hecho de que sea abogada, tengo un programa en redes, no dejo de ser vecina, no dejo de ser lo que soy, y esto lo tengo hace muchos años coordinando en el distrito en que vivo, ¿no? Y llamo al orden, entonces nos ganamos, coronel, muchas antipatías, ¿no? Nos ganamos antipatías de vecinos, de vecinas. Dice, ay, pero ¿por qué tan rigurosa? No, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en ese camino muy ancho, ¿no? A vivir en ese camino demasiado libertino, ¿no? Y cuando queremos ajustarlo, regresarlo a su estado natural, ¿no? Está costando mucho trabajo, ¿no?, de poder reinsertarnos al camino correcto, al camino del respeto, ¿no?, al camino del bien, de la generosidad, de la solidaridad. Hay muchas cosas que se tienen que corregir, ¿no? Yo sé que hay mucha necesidad en nuestro país. Hoy, en tiempos de pandemia, salimos a la calle a vender, qué sé yo, pero no somos conscientes lo que nuestras acciones pueden generar en la vía pública. Hay frases, usted, coronel, debe haberse topado, y me gustaría transmitirlo para que esto también se pueda aleccionar.
cuando le decimos, oiga, no te puedes parar ahí a vender, no tienes permiso, no, pero la vía pública, ¿acaso la vía pública es de tu propiedad? ¿Acaso este pedazo de esquina, de vereda, es tuya? Este es de todos y puedo hacer lo que yo quiera, o me puedo estacionar donde a mí me dé la gana. O sea, esas contestaciones significan realmente una degradación, no solo de valores, sino una ignorancia total. Y eso es lo que nos lleva, coronel, a lidiar diariamente con las personas, ¿no? Y hasta faltamiento de respetos, agresiones físicas hacia las autoridades se dan por este tipo de respuestas fuera de todo contexto. Finalmente, coronel, ¿cómo ve usted la ciudadanía en nuestro país a propósito de esto que le comento, ¿no? Claro, esta pandemia, por ser una situación de crisis extrema, nos ha dado una serie de desafíos, pero las personas que son proactivas ven oportunidades también, ¿no? Entonces nos ha servido para juntar más a la familia. Ya las familias han estado durante muchos meses, semanas, almorzando juntas, han podido conversar, ¿no? Ese es un aspecto, digamos, positivo. A pesar que hemos tenido pérdidas, hemos aprendido también a valorar a nuestros amigos, amistades que no veíamos, se están reuniendo, ¿no? La tecnología se ha estandarizado para todos a través de la difusión de la cultura. Entonces, todos esos aspectos positivos que yo le veo a la situación de pandemia tienen que ser explotados al máximo, ¿no? Así es. Y todo parte del individuo. De acuerdo a lo que tú me indicas, Leslie, el individuo tiene que tener un equilibrio, el individuo tiene que estar equilibrado. En mi caso, por ejemplo, yo estoy felizmente casado, mi esposa es profesora de historia, nosotros conversamos, coordinamos, nos ayudamos. Entonces siempre el papá, la mamá tienen que estar coadyuvando a que haya armonía, a que haya equilibrio en la familia, con los hijos. Nadie dice que no van a existir problemas, que no van a existir situaciones problemáticas, pero siempre hay que tener esa voluntad a querer solucionar los problemas. Entonces, la familia, que es el embrión de la sociedad, que es el embrión de esta república que está, digamos, inacabada, tiene que desarrollarse de esa manera, ¿no? Reitero, con los valores, con el equilibrio, ¿no? Y sobre todo no estarnos fijando en lo que hacen los demás. Tenemos también ese gran defecto los peruanos, que estamos observando qué hace el vecino. Entonces nos transformamos en un observador, en un espectador de la vida del vecino, y no somos protagonistas de nuestra vida. Dejamos de lado nuestra vida, ¿no? Por estar observando qué hacen los demás. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer una reflexión profunda con miras a este bicentenario, de poder dirigir los destinos de nuestra vida hacia lo que nosotros realmente queremos. En realidad, el objetivo de la sociedad es la felicidad. O sea, el hombre tiene que hacer lo que le haga feliz, pero obviamente sin vulnerar los derechos de las personas, los demás, como bien lo estás acotando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra ciudadanía tiene perspectivas, tiene futuro, pero tiene que cambiar estos grandes errores que he indicado, estos grandes males que vienen a ser para nosotros el sagrado uniforme. Son los enemigos con los que luchamos hoy por hoy, y esos son los enemigos que tenemos que vencer, ¿no? Porque es el llamado de la patria el que nos está impulsando a desarrollar todo este tipo de acciones. Si tú te fijas en la página de Facebook, de las redes sociales del Instituto de Estudios Históricos, vas a ver una gran actividad diaria que desarrollamos para poder difundir cultura y cumplir con nuestra misión, que es la de buscar puntos de encuentro entre la sociedad y la cultura militar a través de la historia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una buena opción, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, para poder lograr que esta república, pues, termine su proceso, pero todo depende de nosotros. Si el ciudadano no está concientizado en eso, si el ciudadano no es consciente de eso y no tiene un equilibrio de vida, va a ser un poco difícil que logremos los objetivos que tan excelentemente has planteado.
Muchísimas gracias, coronel, por esta ilustrada entrevista. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Me comprometo a revisar sus redes sociales para poderlas compartir, promoverlas. Ese es mi trabajo también diariamente. Espero no ganarme más antipatías por estar llamando al orden y a la disciplina, pero no voy a dejar, no voy a desistir de hacerlo. No, porque es mi compromiso, porque he sido formada en este tema y lo lamento mucho a aquellos que son resistentes, pero tenemos que seguir haciendo patria, tenemos que construir un camino de respeto a la autoridad, de respeto a nosotros mismos. Nosotros hemos propiciado que esta república no se concluya, pues nosotros tenemos que ayudar ahora a construirla. Esa es nuestra meta, ese es nuestro trabajo, y le agradezco, coronel, por esta entrevista y espero tenerlo muy pronto en otros escenarios. Muchísimas gracias, coronel. Ha sido con nosotros el coronel Enrique Gargurich. Gracias. Nosotros regresamos tras la pausa comercial. Buenas noches, coronel. Buenas noches.